Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro que el Festival Internacional de Cine de Gijón organiza aquí en el Toma 3 a propósito de dos películas, ambas en la sección Esvilla, y que creo que tienen varias cosas en común, bastantes cosas en común e importantes, aparte del hecho de que sean óperas primas, que de hecho es el argumento, es la excusa por la que las hemos reunido aquí. Y se trata de Disco Boy, de Giacomo Abruzzese, y de After, de Anthony Lapia. También nos acompaña la actriz, productora creativa, diseñadora de producción y diseñadora de vestuario de After, Natalia Wisniewska. Os presento un poco a nuestros invitados. Giacomo Abruzzese vive y trabaja entre Italia y Francia. Ha realizado varios cortometrajes que se han estrenado en festivales como Oberhausen, Clermont-Ferrand o la Biennale. En 2022 su trabajo América fue nominado para el premio al mejor corto documental en los César. Disco Boy es su primer largometraje de ficción y se estrenó en la Berlinale, en la competición oficial, donde además obtuvo el premio a la mejor fotografía por el trabajo de Hélène Louvart. Anthony Lapia estudió Bellas Artes y se licenció luego en cine en la Universidad París 8 y en 2011 fue admitido en la Escuela de Cine de la FEMIS, donde en 2013 realizó el cortometraje Panda, que participó también en el Festival de Clermont-Ferrand, que, si no lo sabéis, es quizá el festival de cortometrajes más importante del mundo. Desde entonces ha producido 13 largometrajes, trabajando para la productora Société Acefal, además de trabajar en sus propios proyectos. After es su primer largometraje de ficción y se estrenó en la sección Panorama de la misma edición de este año de la Berlinale. Natalia Wisniewska, actriz, diseñadora de producción, productora creativa de After, también ha estudiado en la Escuela de Cine de la FEMIS y trabaja como desarrolladora de proyectos y asesora de guionistas y directores en la productora y distribuidora francesa Gaumont. Dado que la película After de Anthony y Natalia todavía no ha tenido ningún pase en este festival, así que no habéis podido verla ninguno de vosotros. De hecho, el primer pase es hoy a las 10:30 en la Sala Ocine 5, y que la película de Giacomo vuelve a proyectarse mañana en la Sala Ocine 1 a las 8 menos cuarto. Voy a intentar tratar, y no queremos destriparos nada sobre las películas, vamos a intentar hablar de temas más o menos generales y de cuestiones importantes que tienen en común ambas películas, aparte del hecho de que sean óperas primas. Lo principal, las cuestiones principales, bueno, la obvia, que son producciones francesas. En el caso de Disco Boy es coproducción con Italia, con lo que ello implica dentro del panorama de la producción independiente en Europa, que fueron estrenadas en la misma edición de la Berlinale de este año y que utilizan la música electrónica de manera decisiva en la construcción narrativa, formal, estética de sus películas, aunque evidentemente la presencia del mundo de los clubes nocturnos en una y otra está utilizada de manera quizá hasta radicalmente diferente. Es decir, de hecho las películas, aunque tengan estas varias cuestiones en común, son muy, muy diferentes. Bien, voy a cortar el rollo, después de las presentaciones, vamos a dejarles que hablen ellos. De todas formas, había que presentarles, naturalmente. Y me gustaría que empezarais a hablar, porque ya como ayer habló brevemente de ello en la presentación de su película, sobre la dificultad de conseguir el dinero, la producción necesaria para realizar una primera película. Lo que implica las dificultades que habéis tenido que enfrentar, cómo las habéis resuelto y, en fin, vuestra experiencia y vuestras opiniones sobre el tema. La cuestión será cómo trouver le financement. Voy a intentar hablar en español directamente, si no comprende me dice. Sí, en general creo que la primera película es el paso más difícil por un director. En mi caso era particularmente difícil porque también el costo del film era grande, por eso una primera película, por eso una película de art house, de cine de autor. Entonces, al inicio, empezando, mucha gente me decía que era imposible en el panorama de ahora hacer este tipo de película,
e con il tipo di cast che volevo fare, che non era un cast francese, era un cast internazionale, ma un cast artistico. All'epoca Rogoski non era conosciuto come hoy. Y entonces, durante estos 10 años, sí tenía que cambiar 3 productores franceses, de buscar coproducciones con otro país, como Italia, Polonia, Bélgica. Y a la fin de todo este viaje, cuando había finalmente como 3 millones e 3, que yo pensaba, ok, wow, que chulo, 3 millones e 3, voy far tranquilo mi película. No podía trovar en Francia un primer asistente con experiencia ni un director de producción que aceptaba de hacer mi película. Porque otra vez también decía, no, es imposible, necesita 1 millón más, necesita 10 días, 2 semanas más de rodaje por lo mínimo. Entonces, hasta la fin estaba súper complicado este proceso. Y finalmente sí, habíamos grabado la película en 32 días, que es muy poco por este tipo de film. Entonces era un ritmo muy intenso y como dije ayer, he perdido 7 kilos. Que pero he recuperado al montaje. Entonces es lo mismo. Y sí, entonces fui muy fatigoso. Y ahora sí, todos están contentos, todos dicen bravo, pero fui particularmente fatigoso y doloroso todos estos años para intentar de reducir esta película. Entonces, creo que es importante alguna vez como desplazar el límite de quello che l'industria considera possibile e imposible. Estoy interesado en este tipo de challenge. Anthony, ¿cómo fue vuestra experiencia? Ok, en français. C'est assez drôle parce que on a mis... combien de temps tu as mis à faire ton film 10 ans. Ok. Nous, on a mis de la première version de scénario, qui était à l'époque un court-métrage, on a mis 7 ans pour faire le film. Sauf que nous, on n'a pas eu 3 millions, on a eu 60 000 euros. Et on a eu beaucoup de difficultés aussi à faire le film, qui sont un peu similaires. On a tourné 35 jours, nous. Mais sur 4 ans. Sur 4 ans, okay. Voilà. Nos explica, ¿no?, que es divertido escuchar lo que nos explica Giacomo. Le pregunta cuántos años le llevó al final. Le llevó 10 años. Sin embargo, a ellos... Voy a hacer así porque si no nos veo y es raro, ¿no? Sin embargo, a ellos, entre la primera versión de guión del cortometraje hasta el producto final, ¿no?, hasta la película final, fueron 7 años y no fueron 3 millones, fueron 60.000 euros. Rodaron 35 días, pero esos 35 días estuvieron repartidos durante 4 años. ¿Los weekends? No los weekends, no en semana completas, pero en semana completas cada año. No, porque... puedo decirlo en español también. Es que con ese tipo de presupuesto. Sí, budgeto, sí, es la cosa, es que nadie fue pagado durante el proceso de rodaje y entonces estábamos negociando durante años para las disponibilidades de los actores, del crew, de los técnicos, de la disponibilidad de los lugares de rodaje y todo eso. Entonces... también la peli fue un corto al empezó y con el tiempo hemos hecho el rodaje de una parte primera y después eso hemos hecho un primer montaje con Natalia juntos y desde ese montaje teníamos 36 minutos de película y cuando comparemos qué necesita filmar antes, al final y todo eso, hemos dicho juntos, vale, vamos a intentar de hacer un largometraje entonces. Y fue ese cosas en 2019. So, aquí hemos mostrado la película en Berlinale en 2023. Ha tomado un poco más de tiempo. A propósito de lo que acabas de decir, es muy curioso, tradicionalmente, entre comillas, que una película como la vuestra se estrene en una sección como Panorama.
que normalmente acoge películas muchísimo más grandes, ¿no? ¿Cómo es que terminasteis estrenando en Panorama? Que le film a été montré à Panorama. They liked it. They liked it. Los seleccionadores encantan mucho la película. Ajá. Se fue eso. Teníamos un poco de contactos en los seleccionadores, pero no mucho y tenemos mucha... we were really frightened of not getting selected. Tenían miedo de que no los seleccionaran. Pero finally they took it, so... Pero al final fue seleccionado. Sí, y has cambiado todo. Me imagino. Natalia, ¿tienes algo más que añadir sobre el proceso de producción de la película en el que tú estabas completamente implicada también? Oui, alors je pourrais peut-être ajouter quelque chose sur la partie, parce que pour ceux qui, bon, personne ne l'a vu encore, mais en tout cas, le film se passe dans 2 lieux, donc deux personnages principaux se rencontrent dans une boîte de nuit et ensuite vont chez la fille tous les deux pour continuer ce qu'on appelle un after chez elle. Donc en gros, on a deux décors principaux. Et donc, ce qui était... ¿Tu veux traduire? Sí, dice que le gustaría añadir sobre los sitios de rodaje. La película ocurre en 2 sitios principales, donde se encuentran los personajes, que es la discoteca, y luego donde se lleva a cabo el after de la fiesta, que es en su casa. Así que se centraron en esos 2 decorados. Donc, quand on a décidé que en fait, la partie dans la boîte allait prendre quasiment la moitié du film, ensuite, c'était tout un processus pour comprendre comment en fait, on peut filmer la boîte de nuit comme ça, techno, afin de ne pas perdre l'énergie de ce que ça donne être dans une boîte. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a nous-mêmes créé une boîte de nuit, en quelque sorte. On a notre collaborateur qui vient vraiment de ce milieu a trouvé un lieu qu'on a pu adapter en boîte de nuit. Et en fait, le tournage de cette partie-là a duré 10 jours et on a organisé 7 soirées techno. Et on a tourné en fait les séquences vraiment écrites par Anthony à l'intérieur des vraies soirées qui avaient lieu. Donc, d'où, j'espère, cette énergie qu'on ressent à l'écran. En el momento en el que toman la decisión de que la mitad de la película se va a llevar a cabo en esa discoteca, es cuando se replantean y empiezan a pensar cómo podemos hacer este proceso para rodar en esta discoteca y que no se pierda absolutamente la energía que podemos sentir en estos sitios. Así que decidieron crear ellos mismos esa discoteca, el lugar lo adaptaron para que fuera una discoteca, rodaron 10 días y organizaron 7 noches de música techno de verdad, son fiestas de verdad. Que adaptaron con el objetivo que nos comentaba de, sobre todo, que la película transmita la energía que realmente ocurre en estas fiestas. Y también por Disco Boy era el proceso muy similar, porque yo también tenía miedo cuando organizaba una cena de discoteca con figurantes. Sí. Con figurantes. Spesso siente que es como... Que tu sens que la energía va a être la même. Entonces, por la necesidad de Disco Boy, el sitio que yo quería por una discoteca era una iglesia. Entonces buscábamos una iglesia donde podemos transformarla en discoteca. Entonces sí, esto fue un proceso muy largo, pero también sí, organizamos, no diferentemente, como una grande serata, como con, no me recuerdo, ma habían como 800 personas, 700 personas, muchísimas personas, con Vitalik que mixaba también en la iglesia, esto por haber los plan largos insieme. Después las escenas un poco más cerradas y también donde había diálogo. Abbiamo fatto in maniera más tradicionales, con figuraciones y todo. Entonces, sí. Hemos hecho un poco lo mismo. Fue las dance floor escenas, a donde fue un montón de música y como una fiesta normal. Y después para los diálogos, las secuencias de bar, de smoking room, todo eso, hemos hecho con figurantes more clásicos. Pero fue
siempre un poco la fiesta en el lugar. Era lo after. Sí, ¿no? After show. Bueno, seguramente os divertiréis también bastante mientras hacíais la película, ¿verdad? Vous vous êtes amusé en faisant le film. No. No, para nada. Pas lui, mais moi ça va. Ella sí, ella sí. No, no creo que puede realmente disfrutar. Pero puedo decir que, pero, especialmente en la fiesta de Disco Boy, mira, la gente estaba tan contenta y porque no sabía si la serata le iba a funcionar, ¿no? También las apariciones de Udoka, había un momento que había como un fight. No sabía cómo la gente le iba a reagir. Entonces, que la gente estaba muy presa, por eso estaba contento. Entonces me durmió contento, pero no puedo decir que me soy divertido. Era una broma. Y grabar en un ambiente de música te descansa 2-3 veces más, porque para comunicar con tu equipo. Ah, sí, es un infierno en el dance floor. Comunicar Comunicar en el dance floor con la música, con música de verdad es muy, muy, muy exhausting. Sorry for the languages. No. Between French, Spanish. Nada, comenta que cuando la comunicación en el rodaje de ese tipo de escenas era muy difícil, pues por la música, al final hacía de barrera. Hablando de complicaciones, me gustaría preguntarte, Natalia, tú que tienes varios roles bastante diferentes dentro de la película, ¿cómo conseguiste integrarlos y sacarlos adelante? Tu presencia en la película como actriz, aunque supongo que no eres una actriz profesional, ¿no? Es muy poderosa, es muy convincente, ¿no? Además de todo el resto del trabajo que hiciste, ¿cómo lo integraste, cómo lo combinaste, cómo lo llevaste? ¿Cuál fue tu...? Bah, en fait, c'est vrai qu'au tout début, quand on a commencé ces projets, je devais donc commencer par faire les décors et les costumes. Et en fait, mon rôle s'agrandissait au fur et à mesure des années. Et puis, bah, c'est vrai que ce projet, c'était tellement un peu notre vie, en fait, aussi. Donc, On a tourné chez nous. on a tourné chez nous, en fait, la partie appartement. Oh. Donc c'est vraiment, on est en immersion avec ce projet en quelque sorte. On est vraiment, c'est un peu notre bébé. Et donc comment ça s'est passé, bah, pour moi, ah oui. Yo voy a Alexa. Nos explica que al principio de todo ella empezó se iba a encargar de la parte de los decorados y del vestuario, y que es un rol que con el paso del tiempo su rol fue, digamos, ampliándose, como se amplió también el proyecto. Y también nos explican, ¿no?, que ellos son pareja, vivan juntos, y de hecho el rodaje se llevó a cabo en su casa. Entonces no deja de ser un proyecto inmersivo y no dices como si fuera nuestro bebé este proyecto. Et pour le jeu, bah, en fait, c'est pareil, comme en fait, tout le film était évolué au fur et à mesure. Au tout début, je devais juste apparaître à la fin. Et ça, on a tourné donc en premier. Et bah, après, en fait, quand on a tourné la partie boîte, Anthony a décidé d'augmenter mon rôle. Et c'est vrai que cette partie-là était pour moi peut-être... au final, la moins stressante, la plus jouissive. Et voilà, je sais pas quoi ajouter d'autre. Sobre su rol como actriz, le pasó un poquito lo mismo, ¿no? Es un rol que ha evolucionado. Al principio de todo iba a aparecer únicamente al final del rodaje. Esto lo rodaron al principio, aunque fuera lo del final, y posteriormente, cuando estaban rodando las escenas de noche, es cuando Anthony decide darle más importancia a su rol. Nos explica que aunque fuera más trabajo para ella, no dejó de ser lo menos estresante que hizo de todo el proceso y lo que más disfrutó. Claro. Bien, hay otra pregunta, yo creo, bastante obvia en el caso de vuestras dos películas, que son primeras películas, sois gente relativamente joven, de entre todos los temas que podríais haber abordado, ¿por qué utilizasteis y está tan presente el techno y el ambiente o la cultura de los clubes relacionadas con el techno? ¿Por qué elegisteis, en vuestro caso, sumergiros totalmente, en tu caso ya como de una forma no global, pero muy importante?
de entre todas las posibilidades, ¿por qué precisamente este mundo, esta música, este ambiente? En mi caso, lo interesante para mí era también como un challenge de... creo que la poesía es de poner en contacto cosas que antes no lo eran y que hay como una scintilla, una chispa sensorial o de senso, o de sentido, meaning. Entonces me interesaba quello che poteva passare in una película de guerra con una música techno. Y también la cuestión de la discoteca, non tratarla de manera como primaria, como que es el sitio donde we have fun, donde nos divertimos. Era más tratarla como un sitio de transformación, de ascensión, un sitio de sacro. Porque en alguna vez, con algún tipo de música techno también, en algunas situaciones hay esta dimensión de rapporto muy como tú solo con un infinito, ¿no? Un poco como en un espacio de preghiera, ¿no? Otro tipo. Entonces me interesaba cómo utilizarla en esta manera. Je rejoins pas mal Giacomo sur la question du rapport mystique et de un petit peu quelque chose de l'ordre de la... je sais pas comment dire, un espace de transcendance. Pour moi, le club a quelque chose de cet ordre-là. Et je vais en boîte depuis que je suis très très jeune, depuis que j'ai 15 ans, j'en ai 36. Et j'ai toujours eu envie de faire un film qui se passait vraiment dans une boîte de nuit, dans un club, à 100%. Genre de pas faire juste une petite scène comme dans la plupart des films, mais vraiment de mettre la caméra là-bas, dans cet espace-là, et pour vraiment prendre le temps de regarder ce qui s'y passe. Je vais traduire ça. Está de acuerdo con Giacomo en esta parte de mística o trascendente que podemos encontrar en una discoteca, y aparte de eso añade que él empezó a salir a los 15 años hasta ahora que tiene 36 y lo que ha querido es hacer una película en la que mostremos lo que realmente pasa en una discoteca por la noche, no únicamente como hemos visto muchas veces películas donde se graban ciertas escenas. Lo que quería era poner la cámara ahí dentro y mostrar todo lo que ocurre. Je pourrais ajouter peut-être que pour moi en fait notre film After il décrit aussi c'est un portrait de ce que moi j'appelle un peu un monde parallèle, donc le monde de techno c'est pas que un lieu de sortie, c'est presque un lieu de vie où en fait les choses se passent dans une sorte de bulle. Les gens se livrent, discutent, et voilà, c'est presque un monde paralelo. Ella añade que para ella After también es el retrato de un mundo paralelo. El mundo techno no es únicamente la salida, sino que podemos llamarlo también es la vida, ¿no? Es esa burbuja que se crea donde todo puede pasar, donde la gente se libera, la gente discute. Bien, otra pregunta muy relacionada con esto, no es exactamente lo mismo, pero muy parecido. También tú ya como ayer hablaste de ello y fue muy interesante, que es el papel, el uso que hacéis estética y narrativamente de la música techno dentro de vuestra película. ¿Qué sentido, qué uso le habéis dado? ¿Qué intenciones queríais? Si tiene otros valores aparte del puramente ambiental, etcétera, etcétera. Sí, creo que respondemos antes a esta pregunta principalmente. ¿Qué puedo decir más? Puedo hablar más de cómo fabricamos esta música. No, porque qué papel tiene dentro de la propia película, no por qué habéis elegido ella, sino qué papel estético juega en la estructura, en la narrativa de la película. Si tiene alguno especial, particular. Sí, para mí la música tiene que ser muy orgánica, la película.
hablamos de esto ayer también, me gustan las pelis que no tienen solamente una unidad estética, ma que están constantemente en metamorfosis, ¿no? Entonces la música también para mí porta esta metamorfosis en el film, no solamente la imagen. Y sí, la cosa era como utilizar tan música y evitar un efecto clip. Sí. Entonces, sí, mi método fue de preguntar a Vitalik de realizar una parte de las se llama tracks, pistas antes del rodaje y después compartir. Yo he compartido estas pistas con mi actor, con principal, con la directora de la foto, con set designer, en una manera que el film podía impregnarse de esta música y después sí, otro pistas la vemos realizada después al montaje de una manera más tradicional. Vosotros, Antony, ¿cómo trabajasteis la música y cómo integrasteis la música en la producción? Alors c'est assez différent parce que nous on a le parti pris de la musique du film en fait est un parti pris très naturaliste en fait, c'est-à-dire que on a fait des DJ sets, enfin il y a des séquences on n'utilise jamais en fait la techno comme une musique de cinéma dans le film, c'est-à-dire que c'est uniquement comme on ressent la musique si on est sur une piste de danse en fait. Donc c'est un parti pris très très naturaliste. Es un poco diferente a lo que nos explica Giacomo, porque ellos han intentado hacer sí, se han acercado a la música de una manera más naturalista. No querían la música techno como la música de la película, ¿no? Como la música de cine, sino que querían que la música, transmitir la música como la sentimos en la pista de baile de la discothèque. Et donc, en fait, pendant le tournage, pendant cette soirée qu'on a organisée, il y avait des DJ qui mettaient la musique pendant le tournage, mais on l'a pas gardé cette musique-là. Et par la suite, en fait, on avait une vingtaine de DJ qui nous ont... dizaines de DJ qui nous ont gentiment donné leur musique. Et à partir de là, une fois que le montage image a été fini... Commencer plutôt. Commencer ? Ouais, c'était quand on l'a fait tout le long en fait. Donc pendant le montage image, le DJ principal du film, le DJ Panzer, a en fait créé un DJ set à partir de toute cette musique pour le coller sur le montage image. Okay. Nos explican cómo lo hicieron durante los rodajes de las películas, de las secuencias en la discoteca. Había un DJ que estaba pues tocando la música en directo, pero eso no es con lo que se quedan y lo que utilizan para la película, sino que luego hay 10 DJs más que les dan sus músicas, y cuando están en el tratamiento de las imágenes, en el montaje de las imágenes, es cuando van a trabajar la música del set con estas 10 músicas, y es con Panzer. Sí. Panzer es el DJ principal que va a hacer este montaje final. Es el DJ set. Vale. Has hecho DJ set con las pistas, sí. como una fiesta normal, y hemos hecho un montón de montaje audio con los DJ sets para adaptar la música a las imágenes. Hemos hecho los dos, montaje imágenes, montaje musical al mismo tiempo. Y todo eso durante todo el proceso de postproducción de la peli. Y es eso. Hasta el final de la... Imagino que con el objetivo de transmitir sí, exactamente. Lo que has dicho antes, ¿no? Sí. Que el espectador sienta la música como cuando estamos en la pista. Es la primera dirección de toda la peli. Objetivo de la película es de dar el sentimiento de estar en un club. Sin embargo, cuando la película se desdobla, vuestra película, y comienzan las escenas en casa de ella, es muy poderoso, está hecho de una forma muy natural, y esas escenas son brillantes también. Bueno, es un halago. Gracias. Bueno, si cualquiera de vosotros tiene algún comentario en cualquier momento, sí, claro. Adelante. No, quería preguntar, en un proyecto que empieza y hasta que termina pasa tanto tiempo, si no sienten en algún momento como el tedio, ¿no? O sea, porque pasan tantos años que dices, te desenamoras en algún momento de un proyecto que implica tanto tiempo.
Je vais travailler avec. Tu as compris? No. Donc, sí, creo que no es muy difícil. Al mismo tiempo, hay proyectos, creo que es un poco, para hablar de mí, más abstracto, más fuera del tiempo, que es más fácil porque yo cambio, el mundo cambia, pero este proyecto continúa a dialogar con el mundo. Ed era el caso para mí de Disco Boy, que diventaba anche más actual después de 10 años de cuando lo escribió. Pero, per esempio, tengo un otro proyecto que escribo al mismo tiempo que Disco Boy y que, per esempio, voy a realizarlo con mi segundo, ma voy a hacer una reescritura muy importante porque no tiene más senso en la idea como la avevo concepito para porque aquí sono yo hoy y el mundo, la età del mundo de mi país, de Italia, y entonces creo que depende. Es seguro, para mí es importante no concentrarme solamente su un proyecto, porque si no, if you don't manage to make it, se no consigo hacerlo, es terrible. Si investes todo en un proyecto. Si tienes otro proyecto, es un poco más fácil también hacer pausas, concentrarse uno más pequeño, por ejemplo, un cortometraje, un documental, y después volver a esto. Para mí, creo que 10 años solamente focus en un proyecto es muy, muy peligroso por tu salud mental y por la posibilidad concreta de sobrevivir. Pour nous, en fait, ce qui est particulier, c'est que le projet, en fait, a mis beaucoup de temps à se faire, mais qu'en même temps, il a toujours évolué. En fait, ça n'a jamais été... Enfin, le truc qui était prévu à l'origine, enfin, le film qui est maintenant, n'a rien à voir avec ce qu'on avait imaginé faire au début. Et je pense que c'est ce qui nous a... Ça a été dur. Il y a eu des moments où on a été profondément découragés, on avait envie de tout abandonner, moi j'avais envie de détruire les rushs, etc. Enfin, c'est un rapport... Enfin, c'est comme une très longue relation avec quelqu'un, quoi. Une relation conflictuelle. Et donc, mais ce qui a permis d'avancer, en fait, c'était que le film s'est tout le temps transformé, en fait. Su respuesta va un poco acorde a la de Giacomo, ¿no? Pasa mucho el tiempo, pero también ese tiempo permite que el proyecto evolucione por sí mismo. También nos explica que entre la idea del origen y el resultado final no hay nada que ver. Es decir, esa evolución para ellos es súper importante. Evidentemente, admite que durante todo ese proceso ha habido momentos de querer tirar la toalla y lo ha comparado a... Es como una relación conflictiva con alguien al final, hacer ese proyecto. Donc oui, je rejoins Anthony, c'était quand même dur. Il y a eu des hauts et des bas, plein de crises, de nerfs et tout. Mais ce qui nous a tenus, je pense aussi, c'est que en fait, au fur et à mesure, on avait de plus en plus de collaborateurs géniaux, en fait, qui ont mis leur âme presque dans ce projet. Comme on avait un tout petit budget, donc personne n'a été payé. Mais donc, ce qui était beau et assez utopique, c'est l'amour que ces gens ont donné. Et voilà, ce qui reste aujourd'hui, c'est vraiment tous ces gens. Maintenant, on a une famille, quoi. donc, je pense que c'est ça qui nous a tenus aussi. Está de acuerdo con lo que dice. Evidentemente ha habido golpes duros, ha habido crisis, ha habido nervios, pero al final lo que permite seguir con un proyecto son todos esos colaboradores que se van incorporando poquito a poco, sobre todo en un proyecto con un presupuesto tan pequeño, donde la gente que se incorpora al proyecto lo hacía con su alma, ¿no? con el amor que daban. Entonces, lo que le queda a ella de todo ese proceso tan largo y tan complicado es las personas que han participado en él, que ahora los considera una familia. Bien, muchísimas gracias. No sé si tenéis algún comentario más. Si no, lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias, Natalia, Antoni, Giacomo. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Recordaros nada más cuando se proyectan sus películas. After, esta noche a las 10:30 en Ocine 5. Y Disco Boy mañana a las 8 menos cuarto en Ocine 1. Así que mañana. Sí. Sí, mañana. De la noche, sí, mañana de la noche. Sí, 8 menos cuarto. Bien. Así que nos veremos por allí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.